Bienvenidos a un nuevo episodio de Viviendo con Monsieur COVID. ¿Cómo están? Espero que su viernes esté yendo muy bien. Ya estamos a nada del fin de semana. Y bueno, el tema de hoy es algo que creo que es importante que empecemos a tomar en cuenta, ya que en México ha habido muchísima polémica en torno a, pues, la construcción del Tren Maya, la destrucción de una parte muy importante de la selva y de la biodiversidad, etcétera, etcétera. Y no les quiero hablar de este tema en particular del Tren Maya, aunque está ligado, ya que creo que hay muchísimas personas en las redes que lo están haciendo y lo están haciendo muchísimo mejor de lo que yo podría, ya que tienen más experiencia y más información. Por ejemplo, les puedo recomendar ir a ver el Instagram de Monse Mose, que la semana pasada hizo un live con una persona experta en el tema. Y bueno, esto, si están interesados en conocer un poquito más de los impactos que van a causar la construcción de este Tren Maya, pues los invito a echarle un ojillo a su Instagram y a su Facebook, Monse Monse. De todas maneras, lo pondré en la descripción del video si no se les queda grabado. Entonces, ¿de qué quiero hablar? Está completamente ligado a esta problemática, pero yo sí creo que los niños y los adolescentes hoy necesitan tener conocimiento para poder saber cómo actuar en el mundo que lamentablemente ya les está tocando. Ya no es en 5, 10, 20 años. El día de hoy los niños y los adolescentes están viviendo las consecuencias de años, de 50, 60 años, de una mala gestión de la ecología, una mala gestión del ambiente. Entonces es muy importante que ellos entiendan lo que es la ecología. Y precisamente de eso vamos a hablar. ¿Cómo explicamos a un niño qué es la ecología? No es nada fácil. Es un tema bastante complejo que a veces ni nosotros mismos podemos entender correctamente. Sin tener que ir a buscar en Google o buscar en un libro. Es muy complejo porque todo el mundo dice ecología, ecología, calentamiento global, pero en realidad entendemos lo que estamos diciendo. Y cuando un niño llega y nos pregunta ese tipo de cosas, nos hace confrontarnos con nuestra realidad o más bien con nuestra propia ignorancia. Entonces les voy a dar unos pasos muy sencillos. Son 4 temáticas grandes. No, yo creo que es un tema que puedo hacer miles de videos hablando nada más de un solo tema. Sin embargo, les voy a dar ahorita las grandes líneas de cómo explicar la ecología a un niño. Primero, tenemos que explicarles lo que es la biodiversidad, porque es la base de nuestro planeta, es la base de nuestros ecosistemas. Entonces, ¿qué es la biodiversidad? Es muy fácil, es todo lo que hace que la naturaleza sea sorprendente, variada y sobre todo creativa. Por ejemplo, puedo tener una biodiversidad en las razas de perros, de gatos, de caballos, de caracoles. Hay razas diferentes, hay tipos diferentes de gatos, el gato esfinge, el gato siamés o el perro, el cocker spaniel, el doberman, en fin, hay un sinfín de variedad de razas diferentes de todos los tipos de animales. Por otro lado, la biodiversidad no nada más es en cuestión de razas de animales, hasta en nosotros mismos, nosotros los seres humanos no somos todos iguales. Tenemos razas diferentes, gente blanca, gente con la piel un poquito más morenita, negros, blancos, güeros, chaparritos. Somos diferentes, eso es la biodiversidad en las razas, en las especies. Pero también existe la biodiversidad en las especies en general, en cómo las especies estamos conviviendo. Se necesita una diversidad de diferentes especies que están conviviendo en el mismo ecosistema. Por ejemplo, en el bosque no nada más tenemos los ciervos o los bambis, ¿no? Tenemos otros animales, tenemos las ardillas, tenemos los castores, tenemos los pájaros carpinteros, las águilas. Hay muchísimas variedades de especies que están conviviendo en un mismo ecosistema. Entonces esto es muy importante que lo tengamos claro, ya que cada uno de esas especies juega un rol capital
en el ecosistema y en la biodiversidad. Por otro lado, también la biodiversidad se da en el tipo de ecosistemas. Imagínense si todo el mundo fuera un desierto. No tendríamos agua o muy poca agua, no habría comida suficiente, frutos, no habría variedad de cosas. Entonces, como el planeta es variado, tenemos bosques, tenemos desiertos, tenemos el océano, tenemos muchísimas variedades de ecosistemas que hacen que esta biodiversidad sea aún más rica y aún mejor. Porque algo que es muy importante es, entre más variada sea la naturaleza, es más resistente. Y ese es uno de los problemas que les voy a explicar un poquito más adelante, por los cuales, bueno, estamos enfrentando tal vez una situación como la de ahorita en esta pandemia. El segundo punto es explicarles lo que es la contaminación. Porque es muy fácil decir, bueno, ¿qué es la contaminación? Es muy sencillo. La contaminación, cuando uno dice que un ecosistema está contaminado, es el hecho de que ese ecosistema está desequilibrado. Entonces, si yo, por ejemplo, en el lago de Chapultepec tengo una población enorme de peces y muy pocos patos o de otras especies, eso ya es una señal de que ese ecosistema está contaminado, porque no tengo un equilibrio entre la biodiversidad. Y esta contaminación de los ecosistemas, ¿cómo se genera? Es muy sencillo. Pues obviamente nosotros tenemos mucha culpa, ya que el ser humano genera lo que es la basura, residuos de diferentes tipos que hacen que estos ecosistemas se desequilibren. Entonces, bueno, ¿qué tipo por ejemplo, la contaminación agrícola? Aquí, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de pesticidas, estamos hablando de deforestación, porque muchas veces, y lo sabemos muy bien ese tema, se deforestan bosques enteros, la selva amazónica se ha deforestado. ¿Para qué? Para después venir a plantar árboles de palmas para hacer el famoso aceite de palma. Entonces, esto lo que está haciendo es, de nuevo, viene a alterar el ecosistema y, por otro lado, pues obviamente crea una contaminación y un desequilibrio. La sobrepesca también está creando una contaminación porque no le estamos dando tiempo al océano y a las especies de regenerarse. Y bueno, obviamente, pues el hecho de tirar basura, de tirar plásticos, de tirar toda esa basura que no se descompone, que no se degrada rápidamente, que no es orgánica, toda la basura industrial, los desechos industriales y tóxicos, obviamente todo eso también es muy importante que lo cambiemos. Y la contaminación y este desequilibrio de ecosistemas lo que crea es que pues haya animales en peligro de extinción y es un ciclo que no termina, porque como no hay animales, se desestabiliza la biodiversidad, se genera contaminación y así seguimos, y seguimos, y seguimos. El tercer punto es también decirles cuáles son los retos que tiene nuestro planeta. Y el primero de ellos es el calentamiento global. ¿Pero qué es el calentamiento global? Es muy sencillo. Hay gases a efecto invernadero que pueden ser generados, por ejemplo, en la agricultura industrial, en la ganadería industrial. Por ejemplo, las vacas, cuando generan gases, que estos gases son dióxido de carbono que se van a la atmósfera, y lo que sucede es que, hagan de cuenta, tenemos el globo que es nuestra Tierra, el sol entra, los rayos del sol entran, que son obviamente calientes, llegan al suelo, se regresan y normalmente debe de salir una parte de esos rayos solares y escaparse en la atmósfera. El problema es que, hagan de cuenta que como que ponemos un casco alrededor y todos esos gases, ese calor no sale, se queda dentro. Entonces es como si estuviéramos en una olla express. Entonces lo que sucede también y lo que está generando este calentamiento global, pues es el famoso cambio climático. ¿Y qué es el cambio climático? Es muy fácil.
El cambio climático es el hecho de que un clima se modifique en ciertas zonas. Que por ejemplo, en el Polo Norte, en lugar de ser 6-7 meses de invierno frío y duro y a menos 50 grados, el día de hoy únicamente son 6 o 4 o 5 meses. Ustedes mismos, antes sabíamos cuándo era temporada de lluvia, sabíamos cuándo era temporada de sequía, ya no lo sabemos. Cuando se suponía que era temporada de sequía, caen unas tormentas y se inunda todo. Todo está completamente desarreglado, todos los climas en todo el mundo. Yo se los puedo decir, aquí en Francia, cuando yo llegué hace 11 años y medio, casi 12 años, a mí me impresionaba cómo el cambio de estaciones se veía, porque yo en la Ciudad de México, pues no se veía, pues hacía un poco más de frío, un poco más de calor, pero de verdad cuando yo llegué aquí a Francia era impresionante como en el invierno te congelabas. No siempre nevaba, pero cuando nevaba, bueno, será invierno realmente, ¿no? Pero te congelabas de todas maneras. Y en la primavera empezaba a hacer un poquito más de calor, llovía y toda la naturaleza se empezaba a despertar. Había flores por todos lados, los árboles empezaban a vestirse de sus hojas verdes, ¿sí? Y luego cuando llegábamos al verano, entonces sí hacía calor. Y en el momento en el que hacía calor, pues obviamente pues el ecosistema se volvió un poco más árido. Y llegando el otoño, era impresionante ver cómo los árboles cambiaban de color a tonos amarillos, naranjas, rojos. Era un espectáculo visual exquisito. Lamentablemente, el día de hoy ya no tenemos esos cambios. Ya hizo calor en el mes de abril, cosa que era muy rara aquí, y obviamente todo se está saliendo de control. Y el último punto que es importante que toquemos con los niños, porque no todo es negro, hay soluciones. Es importante decirles, hay soluciones, y tú como niño, tú como adolescente y tú también como adulto, eres responsable y puedes generar este cambio y puedes ayudar a que esta solución se cree y se realice. Y bueno, las soluciones son muy sencillas. Debemos de entender que, bueno, sí es bueno no reciclar, sí es bueno separar la basura, pero es aún mejor el no generar esta basura. Entonces, cada vez que vayan al súper, cada vez que sus hijos, ellos quieran comprar un juguete, mejor piensen y digan, bueno, ¿cuánto plástico, cuánta envoltura tiene ese juguete? A lo mejor puedo ir a un mercadito y comprar una artesanía, un juguete que no tiene ese empaque. O puedo comprar juguetes usados, ¿no? Hay muchísimas maneras en las cuales vamos a poder minimizar el consumo de plástico y de materiales pues nocivos para el mundo, para el planeta y también para nosotros mismos. Entonces, la mejor manera de no contaminar es no generar. Segundo punto es consumir lo necesario. No necesitan 30 pares de zapatos, no necesitan 20 juegos del mismo estilo porque nada más cambiaron de color o porque le pusieron un nuevo aditamento. No se necesita. Debemos de enseñar a nuestros niños a que lo material es efímero y lo material no es lo que les va a traer felicidad. Porque si se están basando en que los juguetes les van a dar felicidad, nunca van a estar satisfechos. Vamos a ser niños caprichosos y completamente infelices. Tercer punto, obviamente el de intentar comprar cosas de manera local, el ir a comprarle a la señora de la esquina que trae sus nopales, que los trajo de su pueblo, cosas que no hicieron 20,000 kilómetros y generaron una contaminación enorme para poder llegar a sus casas, es lo mejor que podemos hacer. Además de que estamos protegiendo la economía local y ayudando a fomentar, a reactivar esta economía local que hoy, en estos días de pandemia, es más importante que nunca apoyarlos. Y por otro lado, bueno, cuando compren, intentemos comprar a granel, intentemos regresar un poco a lo que hacían nuestras abuelitas antes de que las botellas de plástico existieran, que las bolsas de plástico existieran, regresar a lo que éramos, cuidar el agua, no tirar la basura en la calle, en fin, hay un sinfín de cosas que los niños pueden hacer.
Cuídense mucho y espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.